No logro ver la transmisión en vivo del Face. Dame un minuto. Pero no logro ver la transmisión en vivo del Face. ¿Vos lo ves, sí? Sí, la veo. Ah, buenísimo. Yo no la puedo ver, estamos transmitiendo, buenísimo. Bueno, cuando ¿bien? Quieras, dale. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa panel número 4 del Webinar Internacional Diálogos Actuales entre Derecho y Nuevas Tecnologías. En nombre del proyecto de interés institucional, la inteligencia artificial ante la justicia, agradecemos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, a su autoridad, el profesor Dr. Alegre y la doctora Scotti, y también a todo el personal que hizo posible que podamos llevar adelante el evento. También agradecemos el auspicio del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, al Exploratorio de Nuevas Tecnologías, Educación y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, al programa de posgraduación en Ciencias Criminales de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, de Brasil, y la Academia Brasileña de Derecho Constitucional de Brasil. Le comentamos que pueden seguirnos en vivo y poder realizar todo tipo de consultas, preguntas e intercambios en la página de Facebook del Instituto, que es www.facebook.com/GiojaDerechoUBA. Allí les pedimos y solicitamos que realicen, indiquen a quién va dirigida la pregunta que realizan. Vamos a iniciar con el primer ponente, que es el profesor Antonio Martino, con su ponencia titulada Razonador Jurídico Elemental. El profesor Martino es emérito de la Universidad del Salvador, Argentina, y de Pisa, Italia. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro asociado del Center for Artificial Intelligence and Cognitive Learning of the University of Greenwich, miembro del Centro de Estudios de Tecnologías Inteligentes de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Profesor Martino, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, me asocio a todos los agradecimientos, pero en particular quiero agradecerles a ustedes que han organizado estas jornadas, que siempre es interesante reflexionar desde el punto de vista filosófico cómo anda la técnica jurídica, sobre todo la técnica moderna. Mi tema es justamente un tema de inteligencia artificial. El pequeño razonador jurídico o el razonador jurídico elemental. Esta idea voy a tratar de mostrarla velozmente. Toda esta parte me la hizo, obviamente, mi sobrina, porque yo no soy capaz. La pregunta es, ¿por qué ponerse a hacer sistemas inteligentes a mi edad? Bueno, pues que a mí no me basta con tener acceso a los principales proyectos teóricos. Yo necesito ensuciarme las manos para ver cómo se trabaja. Y entonces tengo otra perspectiva. El que hace tiene otra perspectiva, por lo menos en mi convicción. Y el consejo es trabajar con gente joven. Trabajar con gente joven porque se produce una sinergia muy, muy interesante. Nosotros permanentemente tomamos decisiones.
Todos los días tomamos decisiones. Y la mayor parte de las decisiones que tomamos, las tomamos en automático. Nosotros creemos que somos muy racionales y tomamos muchas decisiones pensando. No es cierto. La mayor parte de nuestras decisiones se toman en automático. Si no, no podríamos vivir. Pero hay decisiones que sí hay que tomarlas pensando, valorando, cuidando. Esas son decisiones más complicadas. Si comparamos las neuronas naturales con las artificiales, vemos, por ejemplo, que las naturales son más lentas, pero tienen muchas más conexiones, pueden almacenar menos y obviamente tienen dificultades para replicar. Pero, y esto va dicho, en los programas que hacen muy bien la parte racional no son razonables, pues le falta ponderación. Voy a contar una brevísima historia. Cuando hicimos con Carlos Alchurrón el primer sistema experto que se llamaba SRL, trataba de la situación del régimen familiar en el derecho italiano. Entonces, lo hicimos, tenía una cadena hacia adelante, una cadena hacia atrás, y después se lo mostramos a los especialistas italianos para ver qué decían. Le hicieron preguntas, más preguntas, y cuando terminaron, le preguntamos, ¿qué tal? No, dice, sí, razona, dice, pero razona al cohete, razona muchísimo. Hay cosas que calcula que ninguno de nosotros calcularía porque no se van a verificar nunca. Entonces, ahí descubrí que lo que me estaban diciendo es, SRL es racional, pero no es razonable. Bueno, ¿por qué no es razonable? Porque le falta ponderación. La ponderación es colocarse en un contexto, distinguir cuando alguien le dice, ¿me puede decir la hora? Que no es una pregunta, que le está pidiendo que la hora. Si usted le dice sí, le van a dar una trompada. Es decir, la ponderación, saber qué es lo más importante, qué es lo menos importante, qué es lo que nunca se va a verificar, como me decían ellos, y esto es muy difícil para transferirlo a una máquina. Yo creo que es imposible, pero no pongamos límites a las posibilidades. En mi caso, yo trabajo con gente joven en la Escuela Normale de Pisa, en el laboratorio de robótica. Ahí estamos desarrollando un robot. Yo voy una vez al año. Por supuesto que soy el que pedalea de atrás. Los que hacen el robot son la gente más joven y más capaz. Y acá estoy trabajando con 2 exalumnos menores de 30 años. Si ustedes me dicen qué se puede hacer, y en materia de inteligencia artificial se puede hacer muchas cosas. Sobre todo lo que se puede hacer es aprendizaje imitando neuronas organizadas. Le diré más, hoy en día casi no se... Los informáticos no programan más. Se le enseña a un grupo de neuronas qué es lo que uno quiere, y las neuronas son las que programan. Se pueden imitar muchas actitudes de los seres humanos y todo esto constituye un Big Data. Cuando la gente escucha la palabra Big Data, piensa muchos datos. Bueno, no tiene idea de los datos que hay. Hoy en día tenemos tantos datos, que no estamos en condiciones de manejarlos. Y es por eso que se producen más de un problema. Y se van a seguir produciendo.
Lo más interesante es el estudio del lenguaje. ¿Por qué desambiguar y llevar el lenguaje natural cerca de los lenguajes de máquina? Esto da una potencia impresionante. El que lo hizo mejor fue IBM, trabajando muchísimos años con muchísima gente y muchísimo dinero, pero muchísimo. Cuando digo muchísimo es algo difícil de imaginar. Y el razonamiento es seguir, es decir, la parte racional, procesar y la generación del lenguaje natural. La robótica, expliqué antes qué era. El proyecto que voy a mostrar es de autoría tripartita. O sea, lo hacemos los dos jóvenes que trabajan conmigo y yo. Si bien la responsabilidad de todo lo que decir es mía. El proyecto no pretende sustituir ni al juez, ni al abogado, ni a ningún operador jurídico. Es simplemente un instrumento de ayuda. Y la experiencia jurídica nos indica que el profesional tiende a crear un caso, aportar datos para después resolverlo. Vale la pena explicar algo que todo el mundo sabe, pero es bueno recordarlo. La ley no es un teorema, sino es un instrumento de control social. Así que las reglas de interpretación legal usan la lógica, función retórica. En otras palabras, las reglas sirven para apoyar la teoría del abogado, del fiscal, del juez, y por lo tanto, del sistema jurídico. Los ejemplos lo pueden leer ustedes, no hace falta que los lea yo, pero son sumamente interesantes y muestran que el derecho es un instrumento de control social, no un teorema. El caso más interesante que se trata siempre en las universidades norteamericanas es Macpherson contra Buick. El caso es de 1916 y el señor Macpherson había comprado un automóvil Buick. En aquella época los automóviles tenían todavía rayos, las ruedas tenían rayos de madera y yendo hacia un lugar con un pasajero tuvo un accidente y entonces quiso reclamarle a la Buick Company. Pero él, en aquella época no existían las concesionarias. Él le había comprado a un tipo cualquiera. Y el tipo cualquiera era un insolvente. Él quería demandar a Buick, pero no tenía lo que en inglés se llama la consideration. Y entonces no podía demandarlo. Y entonces hace este pedido y que se va a llamar después el pedido famoso de Macpherson contra Buick, porque acá se crea un instituto que es el objeto peligroso. El automóvil es un objeto peligroso y por lo tanto no necesita la consideration. Hoy en día todos los abogados, cuando crean sus problemas jurídicos, crean primero un caso. Cuando uno trabaja desde abogado, recuerda que viene el cliente, le cuenta un montón de cosas, muchas cosas absolutamente impertinentes. Uno va sacando las cosas pertinentes y va encuadrando el caso. Después, cuando el cliente se va, uno revisa a ver si estaba todo bien y se da cuenta que una cosa que le parecía impertinente era pertinente. Entonces llama al cliente, no le dice, mire, me equivoqué, le dice, estoy profundizando su caso, y le hacen otra pregunta más. Y cuando el cliente se va, vuelve a buscar jurisprudencia y se da cuenta que siempre hay alguna cosa para agregar. La pregunta es, ¿dónde terminaría esto? La respuesta es, en ningún lado, nunca terminaría. Lo que sucede es que el abogado no tiene un solo caso como Perry Mason, tiene muchos, y entonces por razones profesionales tiene que decir, esto está bien trabajado, me largo acá. Lo mismo hace un juez, es decir, razonan, hacen el razonamiento no automático, sino
pensado y llegar a una conclusión. Es interesante porque también se puede hacer con un proceso escrito, y esto ha sido lo principal hasta ahora, y ahora con los datos de un ciberproceso. Ojo para la gente joven. Los datos del ciberproceso son diferentes del proceso escrito. Dentro de unos años, el que no sepa manejarse con los datos del ciberproceso prácticamente no va a saber ubicar un caso. Leyendo doctrina, imaginando. ¿Cómo razonan los abogados? Clarence Morris había explicado cómo razonan los abogados. Y lo primero es ordenar los hechos, relatados, escritos. Después encuadrarlos jurídicamente. Es un caso civil, penal, comercial, administrativo. Después ver la ley, las leyes, y después ir encuadrando el caso. Como decía antes, siempre hay maneras de volver a encuadrarlo, hay maneras de perfeccionarlo, y esto es lo que estamos tratando de enseñar a nuestro pequeño razonador. Nosotros vamos a tener un hosting cloud. Para el sistema se van a utilizar las tecnologías más modernas que hay en la actualidad, pero no estamos en las condiciones en que estaba yo en 1985, dirigiendo un instituto de punta en un país con mucha plata dedicado a la investigación. Acá vamos a hacer una cosa modesta, así que lo que no podemos hacer nosotros, lo compramos o lo alquilamos porque ya está hecho. Vamos a trabajar con Python, que es el lenguaje de programación mejor en este momento para este tipo de trabajo, y no descartamos tener que usar Watson. Vamos a tener que pagarle a IBM para usar Watson, porque toda la parte del lenguaje natural que hace Watson, nosotros necesitaríamos, qué sé yo, una vida, y no nos alcanzaría. Necesitaríamos varias vidas y no nos alcanzaría. Entonces, tenemos que recurrir a esto. Vamos a trabajar también con Nodels para algún front del proyecto. Esta es la arquitectura del sistema. Como ven ustedes, hay una parte de servicios contratados. Y este es nuestro sistema, con Python, con nuestra database, con nuestro Angular, con nuestro Models, y vamos a ir trabajando aquí para después poder pasarle a los usuarios lo que los usuarios nos vayan pidiendo. Aquí vale la pena hacer una pequeña reflexión, dado que esto es filosofía del derecho. El cambio tecnológico se ha disparado de una manera increíble, mucho más veloz que el cambio social, mucho más veloz que el cambio económico y mucho más veloz que el cambio político. Los políticos se están dando cuenta de que están llegando tarde. Y llegar tarde en política es muy grave, porque una posición tardía es una posición obsoleta. Y fíjense ustedes que el derecho lo hacen los políticos, lo hacen los legisladores. Así que nosotros no andamos muy arriba de esto. Y fíjense la distancia que tenemos con el cambio tecnológico. El cambio tecnológico antes requería centurias, ahora requiere decenios y en algunos casos años. Esto es un tema para tenerlo muy presente. Nuestro sistema es un buscador de leyes, de jurisprudencia y doctrina. Una vez que tenemos el caso, busca la legislación, le podemos hacer preguntas para ir afinando el caso, y tiene un sistema de aprendizaje, nada del otro mundo, pero hoy en día los sistemas de aprendizaje son buenos
le digo uno, que es el más sencillo. Nunca cometen el mismo error. No son como nosotros, porque en el primer algoritmo que se le pone es, cuando comete un error, no lo repita. Entonces, no cometen 2 veces el mismo error. Esa es una manera de aprender. Hay maneras mucho más razonables y mucho más sofisticadas. Y después viene la función de predecir. Predecir no tiene nada ni de extraordinario ni de mágico. Lo que sucede es que se puede predecir haciendo lo que hacían antes los abogados, leyendo jurisprudencia y diciendo, bueno, la corte va a decir más o menos esto. ¿Qué es lo que diferencia un buen abogado de un abogado mediocre? En el 84, a Italo Calvino lo invitaron para dar unas conferencias en Harvard. Y él escribió, un tipo serio, escribió las 6 conferencias, que eran 6 propuestas para el próximo milenio. Calvino se murió, no pudo ir nunca a Harvard, pero la mujer, que es argentina, publicó el libro, que en italiano se llama Lezioni Americane, y que en castellano se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Y Calvino dice, miren, el próximo milenio va a ser leve, y es cierto, somos bastante leves, rápido, y la velocidad nos acucia. Fíjense ustedes que todas las mañanas nos levantamos y nos damos cuenta que hay un montón de cosas que ayer no hicimos. Es exacto, es visible y va a ser múltiple. En un mundo leve, rápido, exacto, visible y múltiple, la forma automática de tomar decisiones se complica. Pero también la forma lógica y analítica se complica. Porque no podemos hacer cosas que estén cerca de. De ahí la necesidad de sistemas que nos ayuden a encuadrar el caso, buscar las fuentes jurídicas y que vayan aprendiendo a predecir las sentencias. Esto es lo que nosotros creemos que puede hacer nuestro pequeño razonador jurídico. Y gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Martino. Hay algunas consultas y preguntas que han llegado. Si quiere se las traslado ahora. Y bien, si quiere desarrollarlas ahora o finalizado, pero se las traslado ahora. No, ahora. Bien, preguntan si puede desarrollar un poco más la idea de ciberproceso, y la segunda pregunta es el tiempo y lugar de aplicabilidad del proyecto. Perdón, si quieres se las copio en el chat. Sí, entonces, voy por parte. El ciberproceso. Nosotros estamos acostumbrados al expediente. El expediente tiene una gran tradición. Fíjense, nosotros en tribunales se cosían los expedientes. No sé si se siguen cosiendo todavía, no tengo idea. Pero eso era un expediente, eso era lo que nosotros entendíamos por expediente. Que tiene orígenes medievales. Con la introducción del proceso electrónico, entonces va desapareciendo el papel. Todavía hay países como Italia y España que quieren que además del proceso electrónico haya una copia de papel. Esto me hace reír porque hace muchísimos años, cuando hicimos la primera prueba de home banking entre Milán y Roma, no la hice yo era el supervisor. Lo que hicieron fueron los banqueros y los informáticos especializados. Tuvo éxito. Entonces, bueno, me llama por teléfono el tipo del Banco de Roma y me dice, bueno, por favor, ¿me puede mandar un fax? Digo, perdóname, ¿un fax de qué? Si acabamos de hacer una transacción y usted la tiene ¿para qué quiere un fax? Dice, no, mire, porque si no tengo un fax, nadie me lo va a aceptar acá.
Y esta es un poco la idea. El papel va a ir desapareciendo. Desapareciendo el papel, todo lo que van a quedar van a ser escritos y pruebas. Las pruebas, cada vez va a haber un solo día de prueba, muchas pruebas, puede haber más de un día, pero van a estar concentradas. Y esto es un ciberjuicio. Es algo diferente de la idea del expediente que teníamos antes. Es una cantidad de datos que están organizados de toda otra manera. Tiempos. Y depende de nosotros, depende de nuestros financiadores y depende de los clientes que vayamos utilizando. Necesitamos financiarlo, cosa que no es fácil. No es muy difícil, pero no es fácil. Calculamos que el año que viene ya vamos a tener un prototipo que se puede mostrar y con el cual podemos recibir críticas. Y las críticas nos van a ayudar a mejorar. Muchas gracias, profesor Martino. Muy amable. Continuamos con la siguiente ponencia de la doctora Sandra Biesva, con la ponencia titulada Prevención de daños en redes sociales. La profesora Biesva es abogada en ejercicio y doctora de la Universidad de Buenos Aires, área de Derecho Privado, investigadora y profesora titular de Obligaciones Civiles y Comerciales, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, directora del Instituto de Derecho a la Salud de San Isidro, integrante de la Comisión de Bioética del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Sandra, te escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes compartiendo esta mesa. Espero que la tecnología me permita presentar esta ponencia adecuadamente, porque mientras hacía su presentación el doctor Martino, tuve algunas desconexiones. Mi presentación va a hacerse desde la perspectiva del derecho civil. Voy a compartir una pantalla con ustedes. En el derecho civil, con la introducción o con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿se ve bien? Sí, ¿no? ¿Y se me escucha? Sí, muy Sandra, bien. Se ve bien y se escucha. Perfecto. ¿Qué pasó? Una pequeña introducción. Me acerqué a este tema también en el contexto de un proyecto de investigación de la Facultad de Derecho, en realidad UBACIT, que compartimos en algún momento con Gonzalo, que era un proyecto que planteaba ciertas articulaciones entre el derecho y la literatura, y en el contexto de ese grupo, también una iniciativa de los jóvenes interesados en acercamientos a la tecnología, comenzamos a hacer exploraciones sobre el tema, y esta ponencia tiene una base en un artículo que publicamos con Cecilia Danesi, del mismo título, y como les decía, va a hacerse un planteo desde la perspectiva del derecho privado constitucionalizado, para el cual estos temas son también muy sensibles y de mucha importancia en la medida en que con la introducción del concepto de función preventiva de la responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial de la Nación, justamente la idea es que los daños que se producen en cualquier tipo de área, pero también vinculados a la tecnología, no sean leídos solamente a la luz de las consecuencias de la reparación, sino también a la luz de otro tipo de funciones, concretamente de la preventiva. El fundamento de este concepto está dado justamente en el hecho que los daños en el siglo XX-XXI son de tal envergadura y con tal número de víctimas que pensar únicamente en la reparación posterior es algo que socialmente tiene un interés bastante relativo. Entonces se pretende justamente la prevención de daños, cuestión que se vuelve muchísimo más compleja en el entorno virtual por determinadas características que se ven de manera patente en este ámbito de las redes sociales y las agresiones que se dan en su contexto.
Concretamente, como rasgos característicos de este fenómeno que voy a plantear en esta corta ponencia, aparece la facilidad de la construcción de publicaciones de carácter lesivo, infamantes, la velocidad y alcance de la difusión posible a través de las redes, y la cuestión del anonimato como factores que llevan en muchos casos a la perpetuación y a su vez al carácter más efectivo de conductas que son muy tradicionales, conductas antijurídicas ya muy tradicionales en nuestro medio y en nuestro derecho, pero que justamente se ven facilitadas y propiciadas por los entornos digitales. Concretamente lo que se observa en este tipo de daños es, en primer término, la afectación de lo que llamamos en derecho civil derechos personalísimos, que son una especie de traducción de los derechos humanos o de cierto digamos, corpus de derechos humanos en el derecho privado. Inmediatamente la afectación de estos derechos personalísimos a la vida, a la salud, a la dignidad, a la imagen, y en forma inmediata afectaciones al propio cuerpo de las personas y a sus bienes. Hay varios ejemplos de este tipo de agresiones, yo menciono solo algunos, todos, digamos, identificados con anglicismos por esta gran presencia que tiene la tecnología en los desarrollos jurídicos actuales, y que tienen ya categoría autónoma y en muchos casos hasta han recibido una consagración legal, incluso en el derecho penal. Como ejemplos entonces el ciberstalking, que se refiere a una especie de persecución o amedrentamiento sistemático, que de algún modo condiciona las conductas de las víctimas, o sea, un ataque, un seguimiento continuo por vía del entorno virtual, el ciberbullying, muy reconocido, estudiado y presente lamentablemente en nuestra sociedad, el maltrato de un joven hacia otro, de un niño, niña o adolescente hacia otro, con especial implicancia en el ámbito de la educación, y con una serie de angustias y hasta en casos extremos suicidio de los jóvenes por la repercusión social que tiene justamente en el ámbito de la escuela este tipo de persecuciones. El grooming, justamente un acoso sexual de adultos a personas muy jóvenes, también un tipo de delito ya presente, esta inducción a jóvenes a mantener relaciones sexuales con personas adultas, pero que nuevamente el entorno virtual facilita y habilita y permite la consecución del fin con una mayor celeridad y prontitud y efectividad, que ha sido específicamente consagrado con una pena en el artículo 131 del Código Criminal. Y el sexting, como envío de imágenes eróticas o pornográficas mediante las tecnologías de la información y la comunicación, con una consecuencia posterior, tal vez un comienzo al estilo de un juego o una situación, digamos, social que pareciera formar parte de un juego y que finalmente termina con exhibición de la imagen de jóvenes en sitios pornográficos a nivel global. Estos son, decía, algunos de los ejemplos de las agresiones en redes sociales que en esencia afectan a víctimas individuales. Pero también el entorno virtual es un sitio propicio para la propagación de daños que son muy propios o que afectan muy claramente a grupos o a colectivos humanos, entre ellos la cuestión del discurso del odio, con un impacto muy concreto, y en la lectura de algunos estudiosos, con un impacto concreto inclusive en los crímenes posteriores del odio. Un ejemplo claro de esto fue el caso resuelto incluso por el Tribunal Penal Internacional del año 2008, referido a los crímenes de Ruanda, donde entre otras personas se juzgó al músico Simon Bikindi, que en sus canciones había llamado constantemente a la deshumanización del grupo que finalmente fue víctima de un genocidio, que eran los tutsis. En este caso, el cantante, incluso por megáfonos que se colocaban en sitios públicos, llamaba justamente o denominaba al grupo opositor, al que detentaba de algún modo el poder en esos tiempos, a la destrucción del prójimo, y esto finalmente generó su responsabilidad, justamente esta diseminación del discurso del odio, que finalmente terminó con un verdadero genocidio o influyó en tal consecuencia. Bueno, las redes sociales, con estas características que estamos justamente destacando, de
anonimato, viralización y, digamos, posibilidad de fácil creación de discursos de odio, producen entonces también este efecto con mucha facilidad y efectividad. Y a su vez también en la afectación de colectivos, no solamente grupos humanos de naciones determinadas, sino afectación del sistema democrático en sí, más allá de los grupos o los colectivos humanos, la cuestión de combinación entre la captación de información sensible, no consentida, de personas a través de redes sociales, sumada a noticias falsas y posterior manipulación de la población identificada como sensible o como no totalmente determinada en cuanto a sus decisiones, para la manipulación de elecciones políticas y de otro tipo, a cuyo respecto también veremos algún antecedente, como ejemplo de las redes sociales funcionales a la afectación de grupos colectivos determinados. Es decir, estamos hablando de prácticas ilícitas que tienen mucha raigambre o conocimiento en distintas sociedades, pero ahora totalmente facilitadas por el uso de las redes sociales. En los ensayos normativos que hubo en el mundo respecto a esta situación, siempre se oponen dos valores y dos tipos de derechos que también hemos estudiado en nuestra experiencia tradicional. De un lado, la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, y de otro, el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la no discriminación, a la autonomía de la voluntad, como valores que siempre están en tensión, y derechos que están en tensión toda vez que se plantea este tipo de cuestiones. A nivel internacional, cuando aparecen acercamientos a algún tipo de regulación que pueda morigerar los efectos negativos de estas particularidades que tienen las redes y las plataformas de Internet en general, tan útiles para lo bueno que provocan y tan nocivos para este tipo de fenómenos, por ejemplo, en un primer informe del relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que se advierte en primer término como conducta de los administradores de estas plataformas es que son verdaderos reguladores, porque son las mismas empresas las que establecen las reglas de funcionamiento, enigmáticos, y que era necesario que justamente se hiciera pública, o se hicieran públicas determinados mecanismos como la transparencia, la rendición de cuentas, y la existencia y publicidad de mecanismos de reparación para el caso de la producción de daños. Aparecen también en este primer documento que menciono algunas recomendaciones de un lado a los estados nacionales referidas a cómo aplicar medidas que pudieran significar algún tipo de limitación a la libertad de expresión en torno a las redes, y en este sentido se enuncian estos requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad, y legitimidad de cualquier limitación en este sentido, a su vez pensándose en la responsabilidad que debían tomar estos estados en la evaluación de los contenidos ilícitos para que estos no quedaran únicamente en manos de las empresas. Y a las empresas, por su parte, se planteaba como una verdadera necesidad el planteo del uso adecuado de los instrumentos de moderación, que pueden ser automatizados, es decir, por mecanismos de inteligencia artificial, pero siempre con una última revisión de personas humanas, como dice nuestro código unificado, y de los propios usuarios. Todo este tipo de limitaciones, obviamente, tiene aspectos críticos desde lo valorativo, que es un contenido, digamos, ilícito concretamente, en qué cultura, en qué idioma, qué sucede cuando la definición o la revisión se hace para una cultura que se expresa y dialoga en idioma inglés y es directamente, o se pretende aplicar directamente a la Argentina. Y también cuestiones temporales, por la cuestión de la necesidad de operar con muchísima rapidez ante situaciones como las que vamos a describir enseguida. Un segundo ejemplo de este acercamiento de organismos internacionales a la regulación, segundo, digamos, informe del relator especial de la ONU, en este caso pensándose más en la cuestión de administración de búsquedas, noticias y formas de publicidad y de moderación, y ya con referencia a la idea de la interactuación o la articulación entre la inteligencia artificial y los derechos humanos, se planteó una serie de ejes, como el establecimiento de términos clave en materia de inteligencia artificial, aspectos que podían tener una relación concreta y directa con los derechos humanos,
la identificación necesaria de cuál sería el corpus normativo de los derechos humanos aplicable a las cuestiones de inteligencia artificial, y una idea progresiva de ir instalando normativa e interpretaciones compatibles con estos derechos fundamentales a medida que la inteligencia artificial fuera avanzando en sus producciones. Y en esencia, y más concretamente, tanto a los estados como a las empresas, se les recomendó dónde, o explicitar al público en general dónde y cómo se usa la inteligencia artificial, expresar para ir conociendo y siguiendo una experiencia en materia de qué tipo de supresión de contenidos se hacían, y participar de una especie de educación sobre el perfilado que se hiciera, y la prevención de sesgos, de esta mirada, como dice nuestro lenguaje, una mirada oblicua o condicionada sobre una realidad que puede inducir luego a consecuencias, digamos, dañosas también. También destaco entre una cantidad de normas internacionales de mucho interés el Código de Conducta para contrarrestar el discurso de odio ilegal y en línea, que significó un acuerdo entre la Comisión Europea y una serie de muy relevantes empresas de tecnología digital, donde se insistió en la necesidad de que los propios usuarios fueran los responsables de notificar hallazgos que pudieran significar contenidos ilícitos en las redes, generando así un mejor apoyo de la sociedad civil y coordinando la acción de las empresas con las autoridades nacionales para poder justamente lograr una restricción de contenidos ilícitos con mucha rapidez, propiciándose a su vez rondas de control sobre el contenido de su aplicación. Por último, dentro de estas menciones, en aquello referido a la responsabilidad de las plataformas por contenidos ilícitos o por agresiones en redes sociales, entre otras, esto como una especie de esta categoría general, en la directiva de la Unión Europea sobre comercio electrónico, que justamente es la aplicable a esta cuestión de la responsabilidad, aparecen dos ideas que son bastante cercanas a nosotros, porque esta idea de responsabilidad de las plataformas, siempre y cuando mantuvieran contenidos ilícitos, luego de tener una conciencia efectiva de que estos contenidos eran ilícitos, bueno, justamente el no bloquear esos contenidos o no retirarlos de manera inmediata era aquello que generaba responsabilidad a las plataformas. Y digo que es una directiva o un tipo de normativa muy cercana a la nuestra, porque en definitiva se relaciona mucho con el contenido esencial del fallo Rodríguez María de Belén, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde justamente se consagró la responsabilidad de carácter subjetivo de estas plataformas siguiendo este tipo de criterios. Y por último, una mención al Reglamento General de Protección de Datos Europeo y los datos esenciales que puede tener y que se vinculan con la materia que estoy presentando, concretamente el consentimiento expreso del titular del dato, el derecho al olvido y a la portabilidad de los datos como algunos de los aspectos más relevantes para el análisis que estoy proponiendo. Algunos casos paradigmáticos en la jurisprudencia, no en la jurisprudencia, en la experiencia internacional, son el caso de transmisión del atentado de Christchurch en el año 2019, a principios de 2019, un atentado a una mezquita, donde en vivo quien perpetró este homicidio colectivo, este asesinato, justamente comunicó y publicó en Facebook minuto a minuto este acto de terror. Con posterioridad de ello, justamente una reunión de la primer ministro de Nueva Zelanda con el presidente francés, y compromiso al cual adhirieron distintos gobiernos y empresas, explícitamente donde se propuso retirar todo tipo de contenido terrorista y extremista violento en línea, en este documento que se llamó la Christchurch Call. Y en el caso muy conocido internacionalmente de Cambridge Analytica, donde lo que hubo es justamente obtención ilegítima y no consentida por parte de los usuarios de Facebook de datos personales, justamente de parte de personas consideradas votantes influenciables, con una estrategia de marketing personalizado y noticias falsas, de acuerdo, por ejemplo, al informe denominado Disinformation and Fake News del Parlamento británico, bueno, hoy disponible perfectamente. Este conjunto de acciones habría tenido un efecto concreto en determinado tipo de actos políticos trascendentes, como el Brexit, las elecciones en nuestro país del 2015
y de Estados Unidos del año 2016. Como consecuencia de este caso de Cambridge Analytica, entre otros instrumentos, apareció la llamada Online Harms White Paper, un documento donde se planteó un nuevo deber de cuidado hacia los usuarios de redes sociales supervisados por organismos independientes, que fue muy valorado y a su vez criticado por organismos como el Alan Turing, empresa, digamos, que lleva su nombre, diciéndose, por ejemplo, que bueno, seguía sin saberse exactamente cómo se podía definir un acto ilícito de este tipo, y proponiendo no la creación de organismos independientes, sino el redireccionamiento del funcionamiento de algunos organismos ya existentes para el control de estas actividades. En respuestas locales, en nuestro país tenemos una serie de normativa clásica aplicable a otras materias de interés para el tema. Obviamente las convenciones y tratados de derechos humanos, determinadas normas del Código Penal, alguna hemos citado, otra por ejemplo la que castiga la violación de comunicaciones electrónicas, el Código Civil y Comercial de la Nación con la regulación explícita de los derechos personalísimos. Concretamente, por ejemplo, vale la pena referirse al derecho a la imagen, donde queda protegida no solo la reproducción, sino la captación misma de la imagen, de acuerdo a este cuerpo legal trascendente, y obviamente la normativa sobre datos personales, la ley de defensa del consumidor, en la medida que los usuarios de Internet, más allá de las dificultades prácticas, obviamente podrían ser beneficiarios de la aplicación de este tipo de normativa, más allá de otras disposiciones específicas que aquí se citan. Ahora, en la práctica, ¿cuáles han sido las respuestas locales para estas agresiones que estamos mencionando? En esencia, observamos acciones judiciales de muy variado tipo, pero que podrían ser la instrumentación de esa función preventiva de la responsabilidad civil, aunque muchas veces tramitan por vía de amparo o de acción, también podrían tramitar por los artículos 1700, que por una cuestión de sistematización que hemos clasificado en agresiones personales propias del ámbito intrafamiliar, donde en esencia se advierte una priorización de la intimidad y los derechos personalísimos vinculados a la autonomía y a la privacidad, y donde se ordena en esencia también la cesación de la violencia por encima de lo que podría ser una libertad de expresión, con algunas excepciones. Y concretamente en lo que viene a ser más moderno, órdenes de eliminación y bloqueo de contenidos, cierre definitivo de cuentas y eliminación de perfiles, más allá de las medidas tradicionales que se dan en este tipo de causas, como pueden ser órdenes de no acercamiento y de este tipo. Y en lo que tiene que ver con agresiones personales que exceden el ámbito intrafamiliar, donde la relación aparece más bien entablada entre el perjudicado y la red social o la plataforma digital, el fallo Belén Rodríguez al cual he hecho referencia, y Jim Butas en su misma línea, que establecen en algún punto de vista, o desde algún punto de vista, la libertad de expresión como valor máximo y una responsabilidad subjetiva, es decir, por culpa, cuando identificado el contenido lesivo por la víctima, la plataforma no retira tal contenido. Y alguna causa adicional que se menciona aquí, voy a apurarme un poquito por razones de tiempo, una reflexión final sobre la incidencia de la inteligencia artificial en las redes sociales, básicamente su interés como herramienta idónea para la rápida identificación de contenido lesivo, justamente cuando esta es absolutamente necesaria, porque los tribunales no llegan a tiempo, porque hace falta en un atentado como el de Christchurch poner fin a ese tipo de agresión generalizada de manera inmediata, con las inconvenientes que aparecen siempre: qué es concretamente un contenido lesivo, quiénes son estos moderadores, cómo lo determinan y dentro de qué cultura, además de los sesgos, como rasgos de mayor interés. Para finalizar, como opinión de nuestra parte ante estos casos y estas discusiones que se están dando en el ámbito del derecho civil acerca de cómo se puede de algún modo contener este tipo de lesiones del siglo XXI, pensamos que realmente las sentencias judiciales pueden ser de mucha utilidad en ciertos casos puntuales, pero no resuelven adecuadamente la cuestión de las agresiones en redes, y que en todo caso resultaría deseable el diseño de protocolos de actuación basados en algoritmos adaptados a nuestra cultura y sistema jurídico, con revisión por personas a nivel local y seguimiento de algún organismo estatal especializado, como por ejemplo algún organismo especializado en comunicación o en tecnologías de la información y la comunicación, o por ejemplo el Defensor Público de Servicios de Comunicación, con algún tipo de participación ciudadana, siguiendo un poco incluso las directivas de los informes del relator de la ONU, que siempre
propiciaron la intervención y la regulación y supervisión de estos contenidos por los órganos de gobierno ejecutivos y no por la justicia en sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, muy amable. Bien, Sandra, te traslado algunas breves consultas que han surgido, posiblemente han surgido en el transcurso de tu exposición, y capaz que están respondidas ahí, pero igualmente las traslado. ¿Cómo se encuentran regulados en Argentina los discursos del odio y fake news que circulan en las redes sociales? ¿Hay organismos especiales que lo controlen? ¿Y cómo se articula la regulación de cualquier tipo de la tecnología y la libertad de expresión? Esas son las dos consultas. Bueno, sí, como dijiste, algunas por ahí se fueron respondiendo a lo largo de la presentación, pero en cuanto a la última, que era la articulación de la tecnología con... la libertad de expresión. Sí, en una aproximación un poquito, tal vez reduccionista, lo que hemos advertido, así, yo no he hecho un detalle de casos, pero sí lo hemos hecho al estudiar el tema, lo que hemos advertido es que para lo que tiene que ver con situaciones familiares, donde es muy habitual ante situaciones de separación de parejas o conflictos familiares de cualquier tipo, la exhibición pública a través de Facebook de cuestiones vinculadas a la vida familiar, seguimiento de personas, fotografías de la asistencia de escuela de menores, etc. En esos casos pareciera que existe una priorización de todo lo vinculado a los derechos personalísimos vinculados a la intimidad y a la privacidad, y cuando estamos ante exposición pública, pero no de situaciones familiares internas, sino que justamente una situación de, si se quiere, la víctima en su relación con la comunidad en general, ahí aparece como regla general en ese recorrido jurisprudencial tal vez la priorización de la libertad de expresión. Eso es algo muy, muy reducido de una advertencia sobre la experiencia. Bueno, Sandra, muchas gracias, Sandra, muy amable. Vamos a continuar. Comentar, profesor Martino, han realizado una consulta vía Facebook. Damos lugar a los demás ponentes y después dejamos espacio para resolver la consulta. Igualmente la pregunta la copio ahora en el chat para que la pueda ir viendo y después la reproduzco de manera oral. ¿Bien? Bueno, continuamos con la ponencia del profesor Hugo Álvarez Sáez, quien su ponencia se titula El autismo epistemológico del derecho y de las tecnosciencias, ventajas de la transdisciplinaridad del conocimiento como irrenunciable movimiento conceptual multipropósito. El doctor Álvarez Sáez, en su línea de investigación, se orienta al fenómeno de la vinculación entre saberes jurídicos y no jurídicos. Es abogado por la Universidad de Mar del Plata, magíster por la Universidad Austral, doctorando por la Universidad de Girona, cofundador y coordinador del Programa Nacional Ciencia y Justicia del CONICET, coordinador del laboratorio YALAB y docente del posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director y profesor titular de la Cátedra Abierta Ciencia y Justicia, investigador de la Facultad de Ingeniería y del Laboratorio de Informática Jurídica de la Universidad FASTA, prosecretario letrado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con incumbencia técnica en Policía Científica del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la Fiscalía General Adjunta y la Fiscalía Especializada en Cibercrimen. Ha publicado artículos en libros de especialidad, organiza y participa en eventos científicos o jurídicos del país y del exterior. Profesor Álvarez, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias Gonzalo. Buenas tardes a todos y todas. Un primer agradecimiento a las entidades organizadoras, Universidad de Buenos Aires, Instituto Gioja, y un saludo particular para Gonzalo Ana Dorritnich, de gigantesca laboriosidad y paciencia. A los colegas de esta mesa de trabajo, pioneros, doctor Martino, doctor Vidur, doctora Bierza, pioneros en la investigación y difusión constante, de un modo profundo y a veces diferente de pensar el derecho, que con actitud muy generosa permitieron que estuviera entre ellos. Bueno, y en general
a todos los que en este evento estén acá, posiblemente porque percibieron el momento histórico en que la sociedad tiene la oportunidad de repensar cuestiones fundamentales. La sociedad tiene la oportunidad, y entiendo que la gente de derecho tiene el mandato de hacerlo. Voy a comenzar desde una posición un poco autorreferencial. 2009, CONICET. Se empezaba a percibir el impacto que la ciencia y la tecnología provocaba en la sociedad. Jueces, fiscales, amigos, defensores nos llamaban, hacían consultas sobre, bueno, ¿qué es esto de el fenotipo, el genotipo, el genoma, en fin, las neurociencias cognitivas? Bueno, a cada uno se le iban dando las respuestas adecuadas de modo anárquico, como venían. Cada vez había más preguntas y entonces decidimos salir, tener una actitud proactiva para dejar instalado un canal de comunicación, cuidadoso canal de comunicación entre los saberes jurídicos y los saberes no jurídicos. A partir de ahí comenzamos, bueno, para mí fue una experiencia. Yo no vengo del campo de las ciencias, estoy formado en Derecho, pero bueno, estos 10 años de inmersión constante y absoluta en el ámbito científico de excelencia me hicieron repensar mucho sobre el conocimiento en general y sobre el derecho que yo creía conocer y haber ejercido. Tuve un compañero de aventuras científico-jurídicas, Willy Pregliasco. Willy, un doctor en física del Centro Atómico Bariloche, investigador superior del CONICET. Con él cofundamos el Programa Nacional de Ciencia y Justicia, que después quedó instaurado en 2015. Y con los años Willy fue descubriendo que una pericia es un acto de divulgación científica. Le quitó un poco la sustancia herramental que se le suele dar al saber no jurídico desde la justicia, y dijo, no, acá estamos divulgando, estamos comunicando ciencia. Después volveremos en algún momento ¿qué es esto? ¿Por qué esto de divulgar la ciencia como una aspiración de máxima, sin denostar las ciencias aplicativas, sin duda, ni las ciencias duras, llamadas duras, mal llamadas duras, a mi entender. Pero ya vamos a volver sobre eso un poco más del derecho a la ciencia y no tanto explorar la ciencia del derecho. El título de esta jornada, en fin, me da lugar a poner en crisis que haya un diálogo entre derecho y nuevas tecnologías. Y cuando digo tecnologías también incluyo ciencias, tecnociencia, o todo aquello que esté del lado de los saberes no jurídicos, dejando del otro lado a los saberes jurídicos. Diálogo como qué, diálogo como comunicación, diálogo como intercambio, como búsqueda, diálogo como construcción, entre por lo menos dos que se manifiestan e intercambian ideas. En fin, lo pongo en crisis. En primer lugar, encuentro una marcada resistencia en los operadores de derecho para adoptar innovaciones científicas. Esta actitud refractaria entiendo que demora el acceso
de las personas a los beneficios de las tecnociencias y deja al sistema de justicia en una velocidad y profundidad que no acompaña la tremenda revolución cultural llamada 4.0. Pongo en duda que haya un diálogo y paso a explicarme. Veo un primer inconveniente conceptual, no un obstáculo, pero sí un inconveniente serio para el diálogo en la autoridad. El concepto clásico de justicia que heredamos implica autoridad. Autoritas. Autoridad de quien está investido de poder. La concepción de autoridad viene siendo confundida con excesiva frecuencia con el concepto de poder. Y aquí separo autoridad por un lado y poder por el otro. Se tiende a identificar, entendiendo que vienen a ser lo mismo tener poder que tener autoridad. Lo remarco porque se puede tener autoridad y no tener poder. Poder implica fuerza, vigor, de allí el origen de su palabra, de la palabra. Aparto un poco poder y me quedo valorando el concepto de autoridad, porque autoridad remite a saber, a conocimiento superior, diferente. Los sabios eran los jueces de la tribu, de la comarca, del pueblo. Creo que a los operadores del derecho entonces les corresponde quedarse con el concepto de autoridad y ya no tanto con el poder. Porque el concepto de autoridad viene implícito con la función y misión delegada por el Estado como funcionario público, con el Estado que sí tiene el poder. La autoritas es algo diferente a esa fuerza, es conocimiento. Ahora, ya hace mucho que no es tan así. Y tal como separamos de la autoridad al poder, ahora también analizaríamos al saber como requisito de la autoridad. Saber, ¿de qué saber hablamos? Porque nadie es omnisciente, nadie puede saber todo de todo, ni aun dentro de un mismo fuero judicial determinado, porque claramente estamos en la era del conocimiento que inunda de información y con soluciones y también con problemas novedosos, que cuando se judicializan dejan al investigador o al decisor frente a una limitada formación en derecho, por más que fuere de excelencia, de derecho que sí sabe, pero queda débil la relación entre ese saber y los saberes no jurídicos. Entonces, desde la constatación de base empírica veo que en la realidad la ciencia, que es saber por excelencia, lamentablemente no queda al margen del ejercicio de la autoritas, en una relación de fuerzas vertical, en un solo sentido, y en consecuencia una relación jerárquica, donde el que necesita el conocimiento, él solo hace la pregunta que lleva a conceptos expertos, y le hace la pregunta el que no sabe, y le ordena al que sabe que tiene que obedecer. Esto todo dicho con el máximo de los respetos. Esto identifica, a mi entender, una carencia sustantiva, una dificultad para que la ciencia pueda aportar su potencia, porque creo, en mi idea, que no hay un verdadero diálogo. En tal caso, habrá disponible un nivel de apertura que el juez puede o no puede, si quiere o no quiere, disponer de él. Puede cerrarse, puede ordenar. Desde ya que el juez seguirá siendo, como siempre, por supuesto, el director del proceso en todas y cada una de sus instancias. Sin embargo, esta sumisión de base institucional le quita valor al saber experto y debilita la calidad del resultado. En consecuencia, hay una justicia más débil.
Lo que se propone en algunos foros de discusión es una actitud dialógica para que el experto guíe con sus conocimientos hacia dónde encontrar lo que resulta de interés para el operador jurídico, para la resolución del conflicto y en el tramo de que se trate. A mi entender, esta falta de diálogo entre saberes jurídicos y no jurídicos es una de las multicausas de la actual crisis de los sistemas de justicia y la consecuente herida axiológica de la justicia como elemento central, junto con la libertad, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos, la protección de quienes están en situación de riesgo. Es una herida axiológica. Pero como dijimos al comienzo, esto no es nuevo. El derecho no se caracteriza por ser un impulsor de innovaciones, sino más bien un equilibrador o restaurador de sus consecuencias no queridas. Esto viene de lejos, porque entiendo que pensar en un derecho aislado de los conocimientos no jurídicos ya no es posible, ni sensato, ni deseable en la ciudad del conocimiento. En un territorio universal en que las decisiones ya no están exclusivamente basadas en la percepción humana, sino que combinan la percepción humana con los algoritmos apalancados en la IA, que hablaba el profesor Martino, en la ciencia de datos. El dato, que es el poder mayor que existe en este momento en el universo. El poder está en el dato. En un ecosistema digital en el que las máquinas comienzan a realizar cada vez más actividades que antes estaban reservadas a nuestro cerebro. Ahí es indispensable enfocar entonces el todo de la ciencia como una plataforma para entender un poco más a las tecnociencias y a la relación virtuosa y necesaria entre ellas y el derecho, que es la parte aplicable. Por eso, la pregunta sería, ¿qué es lo que realmente pasa entre el derecho y los saberes no jurídicos en general? Dejo una premisa, sí. Los que más saben son los expertos en conocimientos coordinados. Y volveré sobre este tema si me da el tiempo para hablar sobre la transdisciplinaridad del conocimiento. Esto ocurre hace mucho. Tenemos falencias del presente y nos proyectamos a un futuro con cierta cápites, con cierta disminución de capacidades en la incorporación del conocimiento. Kierkegaard señaló una paradoja, dijo aquello de que la vida se vive mirando hacia adelante, pero solo se comprende cuando se mira hacia atrás. Para tratar de comprender, voy a tratar de hacer foco en algunas pocas multicausas de la antipatía entre el derecho y otros saberes, a mi entender, de las más evidentes en Argentina. Menciono 3. La formación universitaria, el paternalismo epistémico y las insuficientes políticas públicas. Hay muchísimas más. Ya quedó claro que lo primero que encuentro es cierta epistemología autista dentro del derecho. También, por supuesto, dentro de la ciencia, que se preserva, que teme al derecho. Me ha tocado acompañar investigadores a juzgados porque temían exponer, quedar expuestos a las preguntas, el lenguaje críptico de la justicia, los problemas terminológicos. O sea que también hay cierta reticencia dentro de la gente de ciencias. Pero ahora el foco está puesto, ¿por qué el derecho no recibe más abiertamente a la ciencia? Y entiendo que no estamos formados, no estamos inducidos a abrirnos a las ciencias.
La formación de grado en Derecho indudablemente muestra dificultad en incorporar cuestiones de conocimientos diferentes, como por ejemplo la teoría del método, el lenguaje natural, las neurociencias cognitivas, la lógica proposicional, la lingüística, la antropología social, solo para mencionar algunas disciplinas que se fueron incluyendo en la currícula de otras carreras, pero no en la de Derecho, al menos hasta hace muy poco. La evolución en el campo de la ciencia jurídica y de la filosofía jurídica no se volcó aún a la enseñanza plena del derecho. Y los cánones legalistas siguen estando absolutamente vigentes en la mayoría de nuestras universidades. Básicamente, se enseña el derecho positivo, mecanismos legales, algunas líneas jurisprudenciales, las principales interpretaciones doctrinarias sobre algunas soluciones legales. No enseñamos a pensar, no enseñamos metodología, no enseñamos... sigamos adelante. ¿Por qué? Porque, a ver, desde un sector de la filosofía del derecho se sostiene que puede atribuirse parte de este problema al legado del paleopositivismo del Estado de Derecho Legal del siglo XIX, que nos lleva a comprender que el juez, bueno, aquello tan horrible de que el juez es un esclavo y un custodio de la voluntad del legislador, y que por principios rechazó el ingreso de conocimientos ajenos al campo del derecho, al menos para un debate abierto. Aquella característica hermética aún se entiende que influye inercialmente en la justicia, aunque desde mediados del siglo XX el Estado de Derecho Legal esté pasando para algunos al Estado de Derecho Constitucional. Por esta y otras razones concurrentes, lo cierto es que esta resistencia viene enquistándose desde lejos y que entorpece cualquier perspectiva de innovación. Anticipo que el perjuicio de detenerse en esta idea ante el aceleramiento de las nuevas tecnologías expone el déficit y su consecuente efecto negativo. Por ejemplo, el promedio para obtener un título de abogado está entre 5 y 6 años. En los últimos 5 o 6 años, la evolución de la ciencia y la tecnología fue exponencial. Hay cosas que no se pensaron nunca que podrían llegar a existir y ahora están disponibles con carácter universal y son de acceso instantáneo. Cuando salga ese abogado, no va a haber visto esta evolución desde la óptica del derecho. Si fue inquieto, bueno, quizá pudo bucear algunas cosas, abrir puertas, pero seguro que no está entrenado para salir a asesorar en el ámbito público o privado a la gente en crisis legal. Seguimos enseñando sobre una base de derecho legal para entrar a un derecho de base de ejercicio constitucional que es muchísimo más amplio. Creo que resume, y esto lo han dicho muchísimos, que es una actitud esquizoide. Seguimos preparando abogados en épocas en que los cambios se sucedían con mucha mayor lentitud. Daba tiempo a la adecuación de todo tipo, hasta a la adecuación legislativa. Ahora no ocurre así. Concluyo. Que no se puede concebir abogados que se reciban sin experiencias teóricas y prácticas en nuevas tecnologías, estudio de datos, metodología de la investigación y todo lo que ya dijimos. Que resulta imprescindible capacitarse en los nuevos formatos para investigar en justicia, para argumentar y resolver en combinación con las ciencias de aplicación forense. No hablo de ciencias forenses, hablo de ciencias de aplicación forense. A la forencia suele asimilarse quizá con exceso a la medicina legal y nuestra perspectiva es que en principio todas las ciencias son de aplicación forense, en la medida
que entren en actitud dialógica con el conductor del proceso, que es el juez, o en su caso el fiscal, si fuera otro sistema, el sistema acusatorio. En particular nos están faltando las materias que impulsan el pensamiento crítico, creativo e innovador para encontrar soluciones suficientes. El conocimiento. En la era del conocimiento, Nietzsche sostuvo que el hombre era feliz hasta que conoció el conocimiento. Desde entonces se aflige buscándolo. Parecería que esta aflicción está instalada en la justicia y no le encuentra la vuelta. Otra de las causas, de las multicausas para dificultar el ingreso de las ciencias a los sistemas de justicia puede ser el paternalismo epistémico. Es decir, la actitud protectora hacia fiscales, defensores y juzgadores, de alguna manera paternal, como su nombre lo indica, que intenta preservarlos, cuidándolos del conocimiento de los especialistas en ciencias no jurídicas, precisamente porque son conocimientos ajenos a su formación, conocimientos sobre los que no podrá evaluar si son correctos o de suficiente calidad para incluirlos al proceso judicial, lo que los llevaría incluso a retasear su intervención o hasta posiblemente a prescindir de ella. Esta teoría influyó en los tribunales en buena parte del siglo XX y se une al concepto anterior de una incorrecta ponderación de los beneficios de la ciencia para encontrar el mejor derecho. Encontrar el mejor derecho, como suele decir el profesor Vigo. Hay que estar alertas para no caer en el paternalismo epistémico del derecho y para evitar que se continúe demorando la demandante integración con la ciencia desde los tres aspectos destacados por Vázquez Rojas, Carmen Vázquez Rojas, de la Universidad de Girona, que a continuación detallo. La dependencia epistémica. Paternalismo o dependencia. Es necesario distinguir entre la presencia de un cierto paternalismo epistémico y la de una dependencia epistémica. En efecto, una cosa es que se establezcan medidas normativas que, suponiendo la existencia de ciertos patrones de inferencia o de incapacidad de procesamiento de información experta por parte del juzgador, limiten el tipo de información de base para la toma de la decisión. Y otra cosa, muy diferente, es mantener la discusión respecto al papel que juegan en la construcción de creencias otros sujetos ajenos al proceso y a las condiciones bajo las que este proceso se desarrolla. Otra de las causales que darían lugar al paternalismo epistémico es el facilismo. Es lo que Davis Echandía enuncia como la pereza de algunos juzgadores que no hacen uso de la facultad legal para criticar fundadamente la prueba científica, sino que se facilitan su propio trabajo rindiendo al saber experto un exagerado, dice Davis Echandía, servilismo, o dando espacio a la llamada justicia de toga blanca. ¿Usted es el portador del saber científico? ¿Usted es el experto? Bueno, tome el caso. Tengo una llamada de atención, esto se está terminando. La potencia de la revolución tecnológica que está dando vuelta al mundo no alcanza para atravesar algunas estructuras que necesitan una reconstrucción cultural y emocional previa para luego irse integrando a lo funcional. Todo esto debe acompañarse por políticas públicas. De poco valdrá que se actualice la currícula de las universidades y de alguna manera se disponga la apertura de las nuevas tecnologías, capacitando al Poder Judicial, si no forman parte de un movimiento homogéneo y extendido en el tiempo. Un esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado y de las organizaciones sociales, en la que las capacidades confluyan para superar la crisis del sistema. Nos falta una mayor interoperabilidad entre los poderes de nuestro sistema democrático y republicano, los que deberían trabajar más en consenso para adaptarse e incorporarse en paralelo a este nuevo entorno digital. Todo esto en un plan de política
públicas sostenido con adecuada concordancia con empresas privadas, y por supuesto, empresas privadas con sus luces y sus sombras, y otro agente imprescindible del cambio son las organizaciones sociales, que aportan el inestimable pulso sensible y el latido directo de la situación cotidiana, doméstica, en un testeo continuo del equilibrio entre los mencionados claroscuros de la innovación y de los derechos fundamentales. Entiendo que mi tiempo está cumplido. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvarez. Le pido perdón, tuve que hacer de malo de la sesión por la cuestión de tiempo. Le transmito ahora una pregunta que ha llegado por vía Facebook, la copié ahí, pero se la hago por vía oral. ¿Por qué el derecho no es receptivo a la ciencia? Pregunta Belén Cicuta. ¿Quiere...? ¿Sí? Sí, bueno, muy cortito. El derecho no es receptivo a la ciencia, un poco por todo lo dicho, y otro poco es porque el derecho se preserva. El derecho, como la cenicienta de la familia de la República, tiene una capitis, es la parte más débil, tiene una actitud de protegerse con capas y corazas de todo aquello que esté más allá de su cultura, de esa cultura que fue formando a lo largo de mucho tiempo para mantener un nivel de coherencia, eficiencia e independencia de otros saberes. No es contra la ciencia, sino contra todo aquello que no sea exclusivamente de derecho. Esa sería una opinión muy apretada. Muchas gracias, doctor, muy amable. Continuamos con la ponencia del doctor Ricardo Guibur, titulada Inteligencia Natural en la Inteligencia Artificial. El doctor Guibur es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, director de la Maestría en Filosofía del Derecho, expresidente de la Asociación Argentina de Teoría General de Sistemas y Cibernética, autor de diversos libros y artículos sobre teoría del derecho, lógica, filosofía, informática jurídica, teoría general de sistemas, derecho del trabajo y actividad judicial. Doctor, escuchamos. Doctor, un segundo. Estamos reactivando el sonido. No sé si se puede... Ahí estamos solicitando. Ahí está. Ahí está. Sí, decía, quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro. Encuentro que tiene por título Diálogos actuales entre derecho y nuevas tecnologías. Preguntaría, ¿qué clase de diálogo es este? No es otra cosa que el diálogo entre una herramienta, la herramienta tecnológica, el conjunto de herramientas tecnológicas y sus expertos, y los usuarios o presuntos usuarios, posibles, eventuales usuarios de esta tecnología, que son los abogados, los jueces, los juristas, la gente de derecho. Ahora, esta relación bastante conflictiva en la historia, yo la ejemplificaría con una metáfora. Supongamos que hay un río y que la gente desea cruzar ese río. Entonces se acuerda hacer un puente sobre el río. El puente se va a empezar a construir desde las dos orillas para juntarse en el medio. Y las dos orillas son la de la informática y la del derecho. Desde la orilla informática, la mitad del puente ya está totalmente construida, pavimentada, pintada y con balaustradas lustradas. Desde la orilla del derecho, todavía la gente está preguntándose si no convendrá más en el fondo hacer un túnel o contratar un grupo de barcazas para facilitar el tránsito del río. Es decir, estamos retrasados nosotros, no los informáticos, nosotros los juristas estamos atrasados de tal modo que no conseguimos utilizar la herramienta con todo el valor que la herramienta podría tener. Y me gustaría hacer un poco historia
de esta relación conflictiva, porque en su origen y a partir de modestas máquinas calculadoras, nuevas generaciones de aparatos fueron adquiriendo capacidades asombrosas, como señalaba mi gran amigo el doctor Martino, hasta tal punto que las personas empezaron a discutir, no ahora, sino hace mucho tiempo, si estos artefactos eran o no eran capaces de pensar, sin darse cuenta, a veces, de que la respuesta no dependía tanto de la realidad, sino de lo que uno entendiera por pensar, y sin recordar tampoco los prejuicios que desde toda la historia rigieron contra las mujeres, contra distintas minorías étnicas, en que los seres humanos se abroquelaban en el antropocentrismo. La computadora, decían, estoy hablando de 1970 más o menos, jamás sería capaz de alcanzar un buen nivel en ajedrez. Y ni hablar de escribir un poema. Bueno, yo recuerdo haber leído en la década de 1970 un poema escrito por una computadora. No era un gran poema, hay que reconocer, pero tampoco todos los poetas humanos tienen el mismo nivel. Y más tarde una máquina llamada Deep Blue venció al campeón mundial de ajedrez. De modo que las máquinas, si no pensaban, por lo menos hacían algo muy parecido con enorme eficacia. Entonces vino el temor. En la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, un largo viaje espacial era comandado por una supercomputadora de la época, la HAL 9000, dotada de sentimientos, es decir, parecida a un ser humano. La máquina decidía que los tripulantes humanos eran un peligro para la misión, de modo que mataba a la mayoría, hasta que el último tripulante conseguía sobreponerse y desconectar el aparato que de antes amigable se había convertido en siniestro. Las capacidades de la inteligencia artificial estaban entonces alcanzando reconocimiento descriptivo, pero las perspectivas de su rivalidad con el género humano, llevadas hasta la guerra por filmes como Terminator, empezaron a erizar la piel de nuestra especie bípeda. Apenas las historias de Isaac Asimov lanzaban sobre los futuros robots una mirada bastante más benevolente y más comprensiva. Yo Robot y todas las historias de robots de Asimov. Ahora, mientras los sentimientos humanos iban y venían de ese modo, la inteligencia artificial siguió perfeccionándose para cumplir muchas tareas que hasta ahora requerían el control de personas de carne y hueso. Esto al mismo tiempo generó otro triste recuerdo, el recuerdo de los inicios de la Revolución Industrial, cuando tantos trabajadores perdieron sus empleos ante la introducción de la máquina de vapor. Pero en medio de todas aquellas reflexiones, vale la pena proponer otra, esta vez relativa a las condiciones de la inteligencia y a las relaciones estrechas entre lo que calificamos de artificial y lo que conservamos como natural. Ante todo, conviene examinar la distinción entre natural y artificial. Según la Real Academia, lo artificial es lo hecho por mano o arte del hombre, o producido por el ingenio humano. Natural, a su vez, es lo perteneciente o relativo a la naturaleza, o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas. Y especialmente que es tal como se halla en la naturaleza, o que no tiene mezcla o elaboración. Aquí, en estas definiciones de la Academia, parecen resonar las palabras bíblicas, según las cuales una cosa es el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios para su mayor gloria, y otra distinta a la naturaleza, que está para servir al hombre. Sin embargo, la especie humana también forma parte de la naturaleza, en el reino animal. Y por otra parte, tampoco toda elaboración es necesariamente humana. A modo de revulsivo, yo me atrevería a preguntar, ¿por qué
un dique es artificial si lo hacen los humanos, pero es natural si lo hacen los castores. Que alguien me lo explique. Un dique es un dique. Una vez alejada, o por lo menos cuestionada, la distinción puramente fundada en el antropocentrismo, cabría que nos preguntáramos a qué llamamos inteligencia. Aquí la academia nos ofrece un montón de verbos: entender, comprender, resolver problemas. Si damos un vistazo a Internet, cosa que hacemos todos los días, esto nos permite registrar muchas definiciones generadas por especialistas, que al mismo tiempo se podrían sintetizar así: la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Wikipedia Dixit. En otras palabras, es lo mismo que hace cualquier animal. No solo los grandes simios, los perros y los delfines, sino los peces, los insectos y hasta organismos unicelulares. ¿Qué hace una ameba? Emite un pseudópodo para un lado, si lo que toca le conviene lo incorpora, si no retira el pseudópodo y emite otro para otro lado. Es decir, percibe lo que hay en la realidad, percibe la información que le importa, toma decisiones mediante algo proto parecido a un sentimiento y toma sus decisiones y las ejecuta. ¿Cuál es la diferencia cualitativa? Diferencias cuantitativas, todas las que queramos. Y quién sabe si podríamos negar esto de algunas plantas, como el girasol o las plantas carnívoras. No estoy seguro de esto. De todo esto, parecería útil concluir que la inteligencia es una sola, cualesquiera sean su intensidad o su especialización, y sin que importe mucho tampoco la naturaleza de la entidad que pueda contar con esa capacidad para ejercer la inteligencia. Los primeros especialistas en informática, y esto Martino lo recuerda muy bien, procuraban establecer las condiciones de lo que llamaban sistemas expertos. Y los sistemas expertos buscaban remedar la acción de los expertos humanos en alguna materia. Y resumían esto en dos elementos. Primero, la descripción del mundo, y segundo, el motor inferencial. La descripción del mundo, por cierto, no era el conocimiento enciclopédico del universo, para nada. Era solo el modelo suficientemente detallado de aquellas situaciones, incluso de alcance limitado, que resultaran relevantes para la acción del sistema proyectado. Y el motor inferencial, en principio, se identificaba con la capacidad de cálculo lógico y matemático. Pero nosotros podríamos agregar enfáticamente otro componente: el plan de acción diseñado para alcanzar el objetivo, junto con el impulso para poner en marcha el plan. En una máquina, esto se llama software o programa de aplicación, y se llama acción de apretar la tecla Enter, o acción generada por defecto. En un humano lo llamamos de otro modo. Lo llamamos habilidad, propósito y decisión. Y la decisión no es otra cosa que el efecto inmediato de la emoción, es decir, de aquello que nos mueve hacia adelante, emoción. Ya sea en forma consciente, deliberada y sopesando cuidadosamente las razones, o de modo impulsivo o instintivo, que equivale al por defecto que opera en nuestra mente. Aún en estas condiciones, el ser humano se considera poseedor de una carta de triunfo, que es su inventiva, anclada en su capacidad de imaginación. El hombre es creador, efectivamente, pero empecemos a hilar más fino. ¿En qué consiste este proceso creativo? Yo no soy psicólogo, no soy neurobiólogo. La pregunta excede mi capacidad de respuesta científica. Pero todavía es posible formular conjeturas.
La imaginación, me pregunto, podría consistir en la revisión más o menos rápida y aleatoria de recuerdos e ideas más o menos pertinentes que estén registrados en nuestra memoria. Y la creación o la inventiva será tal vez la selección de alguna combinación de esos elementos imaginados para satisfacer cierta inquietud práctica, teórica o simplemente curiosa. Mirándolo desde el otro lado, ¿sería posible reproducir algo semejante a la creatividad mediante mecanismos como esos insertados en la programación de la máquina? Mi amigo Martino decía, ahora le decimos a la máquina lo que queremos y la máquina se programa. Bueno, será algo de eso. Si estas preguntas, pienso, pudieran responderse afirmativamente, y parece que no, a mí no me parece muy difícil responderlas afirmativamente, la inteligencia artificial se vería equiparada, aunque no necesariamente igualada, con nuestra inteligencia humana. La inteligencia natural, por cierto, es la fuente histórica del artificial, porque todas las máquinas fueron ideadas, construidas y programadas por la acción humana, por lo menos en principio. Pero estas acciones, a su vez, son susceptibles de delegación en las propias máquinas. Entonces hay máquinas que construyen máquinas y programas que ayudan a crear otros programas. Esta rebelión de las máquinas, tan temida por las películas de ciencia ficción, tal vez no sea probable, pero por lo menos es bastante concebible. Yo no creo en tal rebelión, pero que es posible, es posible. Sea como fuere, yo no tengo el propósito de alertar a la humanidad contra la amenaza de los instrumentos, para nada. Lo único que quiero hacer es destacar la relación cada vez más estrecha que nos une a estos instrumentos. Durante años fue necesario que los programadores les explicaran muy cuidadosamente a las máquinas, en un lenguaje que ellas entendieran, qué se esperaba de ellas y en qué situaciones percibidas por las máquinas debían reaccionar de tal o cual manera. Pero desde hace décadas se está trabajando en la capacidad de las computadoras para aprender por sí solas, machine learning, puestas a observar las situaciones de hecho que se presentan y las reacciones de los expertos humanos, ellas van elaborando, observando, elaborando e internalizando los criterios que atribuyen a esas reacciones y, por un modo parecido a los antiguos aprendices que adquirían el oficio ayudando y observando al maestro, podrían terminar actuando ellas mismas como expertas humanas, no como sistemas expertos antiguos. Aquí quiero hacer un llamado de atención. Esta evolución de la inteligencia artificial puede ser excelente en un sinnúmero de actividades humanas. Las condiciones de los individuos más hábiles en cada especialidad podrían entonces transmitirse casi automáticamente a un programa que la propia máquina elabora para sí misma a partir de la observación de la conducta complementada, acaso con algunas instrucciones generales y con un panorama claro de los objetivos que hay que perseguir. Pero este resultado tan feliz depende de dos premisas: la explicitación de los objetivos y el consenso sobre la manera de obtener estos objetivos. En este punto, creo que nos conviene dirigir la mirada a la actividad jurídica, que es la que nos importa. La actividad jurídica, donde con bastante tardanza y bastantes dificultades terminaron adoptándose la informática documental y la informática de gestión. En la incorporación de la segunda, es decir, de la informática de gestión, en la Justicia Nacional del Trabajo,
tarea en la que yo participé personalmente, se advirtió, hemos advertido, que aún para programar los proveídos más triviales, y ni hablar de las resoluciones interlocutorias más sencillas, se hacía necesario unificar criterios que cada juzgado aplicaba a su manera, discutir entre jueces, secretarios, oficiales primeros o pinches, y buscar consensos sobre la redacción de los distintos tipos de decisión. Solo cuando eso se logró, y costó bastante trabajo, pudo ponerse en marcha un sistema informático unificado. La experiencia que acabo de relatar no es un incidente aislado, sino una muestra del panorama general del pensamiento jurídico. Toda la sociedad en la que vivimos se rige por leyes comunes, los códigos, etc. Pero cada una de esas leyes requiere interpretación para ser aplicada. Cada intérprete puede eventualmente proponer interpretaciones divergentes y aún variar las interpretaciones para cada caso, cosa que se hace a menudo, asignando de este modo relevancia a condiciones diferentes del proceso o de la controversia en cualquiera de las etapas del proceso del que hablamos. El resultado de todo esto, una vez que se advierte que la relativa unidad suprema de todo el sistema se empieza a desflecar cada vez más en criterios distintos a medida que se desciende en la escala jerárquica, es decir, desde la Constitución, que es una sola, pero con muchas interpretaciones, hasta la interpretación judicial distinta para cada juzgado de las leyes aplicadas, y se tiene en cuenta que el orden jurídico que rige en cada caso particular está integrado por todas estas escalas en cuanto resulten aplicables, es que en términos rigurosos, una misma sociedad como la nuestra está de hecho sujeta a muchos sistemas jurídicos más o menos parecidos, pero más o menos divergentes. Y me atrevería a decir cada vez más divergentes a medida que avanzan la discrecionalidad judicial y el activismo de los jueces. En esas condiciones, podría decirse que la introducción de la inteligencia artificial es en principio una bendición para el pensamiento jurídico. No tanto, no tan solo por la ayuda tecnológica que vaya a prestar, que naturalmente es inmensa, sino muy principalmente por otro motivo que tiene que ver con nosotros y no con la máquina. Porque esa introducción de la inteligencia artificial exige de nosotros, exige de los operadores jurídicos, por intermedio de los programadores o de quien fuere, una minuciosa descripción de las acciones que la computadora tiene que ejecutar en cada supuesto o en cada combinación de supuestos, en cada matriz de casos, como dirían Achorrón y Bolí. En otras palabras, la inteligencia artificial, en la medida en que el que no sea demasiado inteligente, obliga a la inteligencia natural a un ejercicio, porque la inteligencia natural humana se ve en la artificial como frente a un espejo que le devuelve una imagen bastante distorsionada, que no es distorsionada por el espejo, es distorsionada en la realidad. La inteligencia artificial, decía, y repito, en la medida en que no se vuelva demasiado inteligente, obliga a la inteligencia natural a un ejercicio claro, explícito y probablemente fundado de todos los criterios de decisión, grandes o pequeños, que tengan que aplicarse por intermedio de la computadora que tiene este encargo. Si nuestra inteligencia jurídica natural, esa que manejamos hace tantos siglos, se aviene a cumplir con este requisito, el aporte de la inteligencia artificial
podría quedar, el aporte tecnológico de inteligencia artificial, podría quedar empequeñecido por el brillo del perfeccionamiento del razonamiento jurídico tradicional, considerado ahora en su dimensión técnica y no solamente en su eterna búsqueda de la justicia. Pero sobre este panorama alentador se cierne un peligro. Ese peligro es que la reacción de los operadores jurídicos se haga esperar demasiado y que mientras tanto se perfeccione la capacidad de aprendizaje de la inteligencia artificial. Si eso sucede, tal vez pueda suceder que las máquinas terminen enviadas a la Facultad de Derecho para que los profesores les expliquen la superioridad jerárquica de los principios y de los derechos, la necesidad de ponderar las razones invocadas y de decidir entre ellas equitativamente, las doctrinas del abuso del derecho, del interés superior del menor y de los diferentes grados de capacidad civil, los alcances de la discreción judicial, las ventajas o las desventajas del activismo y las consecuencias prácticas de las distintas teorías acerca de la justificación de la pena. Todo esto se lo van a contar a las máquinas nos van a imitar a nosotros y vamos a estar tan mal como ahora. Todas estas ideas, que hoy son fundamentales en la formación de un jurista, no podrían ser comprendidas ni asimiladas por una computadora de desarrollo mediano. Pero en la hipótesis que aquí estoy planteando, la inteligencia artificial no haría otra cosa que reproducir e incluso multiplicar los resultados que desde hace milenios viene produciendo la famosa inteligencia natural de los juristas. Ahora bien, ¿estos resultados son satisfactorios? Yo creo que no, pero un amplio consenso tiende a responder afirmativamente en lo técnico, y lo único que hace es debatir opiniones divergentes sobre la justicia de cada contenido normativo. Y yo diría que a cada uno de nosotros le corresponderá valorar las alternativas en juego. El futuro de nuestra inteligencia jurídica, cualquiera sea su soporte natural, artificial o mixto, es lo que está en juego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ibur. Doctor Ibur, le leo y le traslado dos preguntas. La primera de Gabriela Todd dice: escribí mi tesina inspirándome, igual la copié en el chat igualmente. Escribí mi tesina, perdone, la copié mal, va de vuelta, ahí la copié. Escribí mi tesina inspirándome en su libro El fenómeno normativo, proponiendo la utilización del algoritmo de PageRank de distribución de probabilidades para la cuantificación del daño punitivo en el derecho de consumo. ¿Considera que la utilización de algoritmos pueden ayudar a neutralizar los denominados sesgos cognitivos en las tomas de decisión por parte de los jueces? Y le copio una segunda pregunta de Matías Masiti, que indica: estimado doctor Ibur, ¿podría opinar sobre la influencia de los sistemas de inteligencia artificial basados en Machine Learning y Big Data en el análisis de casos como un refuerzo para la función predictiva del derecho, que enlace el enfoque metodológico imperante en el Civil Law y en el Common Law? Creo que las dos preguntas se pueden contestar en conjunto, porque tienen mucho que ver con lo que vengo diciendo. Sobre la perspectiva del Machine Learning y de la cuantificación del daño punitivo, todo esto me causa terror. Y creo que haberlo dicho. Me causa terror porque, por ejemplo, en materia de derecho de daños, que es el ejemplo más claro de lo que vengo diciendo, se hace en ocasiones muy difícil cuantificarlo. En ocasiones no, pero en otras sí. Por ejemplo, el daño moral. ¿Cómo cuantificamos el daño moral? ¿Cómo evaluamos? Cada juez lo hace, pero ¿cómo lo hace? Yo creo que ni él sabe cómo lo hace. Seguramente aplica un algoritmo, pero un algoritmo totalmente desconocido, que está tan en el fondo de su subconsciente que no se atreve ni a acercarse a él. Y el juez piensa, bueno,
este hombre merece mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? Y entonces dice, bueno, qué sé yo, un auto, el valor de un auto, el valor de un dos ambientes. En una época se pensaba así. Esto me da terror, porque si nosotros ponemos a la máquina a leer, examinar todos los fallos y a extraer promedios, y entonces de ese modo darnos una solución cuantitativa que nos parezca menos sesgada, porque es el promedio de todas, lo que estamos haciendo es santificar, sacralizar la arbitrariedad de un montón de jueces que decidieron sin saber por qué decidían. Lo que yo estoy proponiendo es tomar el toro por la otra asta, es decir, ir desde la otra punta, en lugar de tomar lo que los jueces vienen haciendo y hacer promedios y extraer de ahí criterios. Sería preguntarles a los jueces humanos, díganme, doctores, por favor, ¿cómo hacen ustedes para calcular esto? ¿En qué condiciones, qué características del caso hacen que ustedes les den más plata o menos plata? ¿Y cuánta más plata según esta característica y la otra característica? Y entonces, esto sí, volcado a la computadora, haría unos resultados mucho más racionales. Claro, uno diría, si nosotros somos capaces de hacer eso, ¿para qué queremos la computadora? Con papel y lápiz basta. Es probable. Por eso yo decía que si los abogados fuéramos capaces de mirarnos en el espejo de la computadora y sacar las consecuencias que deberíamos sacar, la computadora nos importaría bastante menos, la usaríamos, claro, es utilísima, pero el problema más grave lo habríamos resuelto nosotros, no la computadora. Y el problema más grave lo tenemos en nuestra conciencia, perdón, en nuestro subconsciente, ahí donde nuestra conciencia no llega, pero que arma y motiva todo lo que está en la conciencia. Es decir, ¿cómo hacemos para cuantificar el daño moral? ¿Cómo hacemos para valorar la prueba testimonial? ¿Cómo hacemos cosas que no sabemos cómo hacer? Todo el mundo lo hace, pero nadie sabe exactamente cómo se hace. Nadie sabe exactamente cómo lo hace, pero lo hace. Entonces, yo me pregunto, si habláramos como hombres de ciencia y no como juristas, ¿nos parece serio esto? A mí me parece muy poco serio. Creo que deberíamos acercarnos más a las ciencias, no tanto ni tan solo por el aporte que las ciencias nos den, sino desde el punto de vista metodológico. Tendríamos que recibir el respeto por la seriedad metodológica que tienen las ciencias duras y no quedarnos con pseudo métodos que los juristas usamos todo el tiempo. Y el primero de esos pseudo métodos que viene complicando nuestro pensamiento jurídico, moral y político desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recurso a la conciencia. Es decir, la intuición axiológica, la sindéresis, la frónesis, o no sé con qué nombre griego queramos designarlo, todo esto de consultar la conciencia, porque la conciencia nos va a decir la verdad en materia valorativa. Esto me parece a mí un disparate metodológico. Si nosotros abandonáramos esta confianza que tenemos en este pseudo método y reconociéramos que los únicos métodos que dan algún resultado razonable son la observación empírica y el cálculo, podríamos rebobinar, reformular nuestro pensamiento jurídico de acuerdo con estos principios y despojarlo del pensamiento mágico que tanto nos aqueja y convertirlo en algo que pudiera fundar una verdadera ciencia del derecho algún día.
Muchas gracias, profesor Guibur. Quisiera comentarles que, bueno, conforme nos indican y demás, estamos en horario de cierre. Comentarles que han llegado numerosas preguntas, también muchas... Perdón, yo querría contestar a la señorita que me hizo la pregunta. Sí, profesor Martino, le quería dar lugar si quería responder ahí esa pregunta y después comentar algo más sobre eso. Sí. Entonces, Gabriela Todd, que creo que es la misma que le hizo la pregunta a Pachi, pregunta, ¿no considera posible la utilización del Machine Learning en algunas ramas del derecho, por ejemplo, en caso de revisión de condenas penales por parte de los jueces en la que se puedan identificar causas objetivas para otorgar una libertad condicional? Creo que sí. Creo que es una pregunta razonable. Y sobre este tema, valdría la pena que consultara a un fiscal de la ciudad de Buenos Aires, Juan Corbalán, que tiene un grupo de trabajo en el cual también trabaja Cecilia Danesi y que han hecho una obra muy buena. Tienen un programa que se llama Prometea y ahí pueden hacer cálculos razonables. La segunda pregunta que hace Gabriela Todd es, ¿no considera posible la ponderación utilizando el algoritmo Word2 de Python a través del análisis de las palabras contenidas en un corpus? No. Y le diré por qué. Hace muchos años que vengo trabajando con diferentes programas. Comenzamos trabajando con programas que eran bastante sencillos y bastante transparentes. Cuando tuve que hacer con Carlos El Churrón el ASRL, Sistema de Razonamiento Legal, tuvimos que usar sistemas mucho más complicados. Y actualmente Python parecería que es el sistema que se utiliza más, pero no nos hagamos ninguna ilusión. Es un simple lenguaje de programación. Y un simple lenguaje de programación no puede de ninguna manera desambiguar algo tan complicado como lo que estaba tratando y logró explicar Ricardo. Es decir, si ponderar valores necesita una explicitación, no hay ningún lenguaje de programación que lo pueda hacer. Sí puede haber una interacción entre los lenguajes de programación y los desambiguadores lingüísticos. Por eso nosotros decimos, vamos a utilizar Watson, mal que nos pese, pagándole a IBM porque han hecho el trabajo. Muchas gracias, profesor Martino, muy amable. Bueno, quería comentar ahí que quedaban las preguntas. Igualmente se han sumado muchas preguntas, muchos saludos y reconocimientos para las y los ponentes que están en Facebook. Invitarlas a que continuar el diálogo, el intercambio en la página del Instituto Gioja, donde van a ver todos los comentarios y más preguntas. Agradecerles la participación en esta mesa, agradecerle todo su tiempo, amabilidad. Y bueno, damos por ello concluido el webinar de diálogo entre derechos y nuevas tecnologías. Quisiera agradecer personalmente y en nombre del grupo al Instituto Gioja que ha permitido poder llevar a cabo con todas las cuestiones, organización y demás cuestiones. Muchas gracias y hasta un nuevo encuentro de derecho y nuevas tecnologías. Hasta luego. Gracias.